Bueno, saludo a todos con la paz de nuestro Señor, Jesús el Cristo, y continúo con este tema tan importante, los cambios que han generado un verdadero desastre, una hecatombe en el texto, pero bueno, aquellos que Dios quiera sabrán utilizar la información y Dios lo honrará grandemente. Y los que no, bueno, harán su rol de siempre. Como no hacen nada para el bien de los demás, solamente critican, tienen ameno, pero ellos no van a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque seguramente a ellos no les interesa el servicio ni nada. Ocupan un lugar para vanagloria solamente. Vamos a ir a los cambios. Continuando con lo mismo, vamos a repasar el último de la audición anterior, del video anterior, y continuamos. Segundo de Crónicas capítulo 3, verso 16, verso Reina Valera 1960, dice: hizo asimismo cadenas en el santuario, o sea, se hizo alusión al lugar santísimo, al santuario, y después se utilizó esa palabra para no decir el nombre que realmente, originalmente, con qué propósito se hizo. Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración, oratorio, para todas las naciones. ¿Qué hicieron? No, eso no, afuera. Vamos a poner lugar santísimo, santuario. Conformate con eso. El lenguaje que Jesús dijo, que el Señor dijo, a otro lado. Veámoslo. Acá tenemos la oración, el santuario, que define todo el lugar, pero hay un lugar exclusivo. A eso se refería Dios y ahí no se habla. Textus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569, dice: hizo también una cadena en el oratorio. Ese es el término. Esa es la forma de referirse. Esa es la forma de hablar. Ese es el nombre del lugar que hicieron afuera. Vamos a segundo de Crónicas, capítulo 4, verso 18, versión Reina Valera 1960, dice: y Salomón hizo todos estos enseres, en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Enseres es la palabra. ¿Así lo definió Salomón? No. No, porque eso no era la forma de llamar lo que él estaba haciendo. ¿Y cómo se llamaba? Textus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569, dice: y Salomón hizo todos estos vasos. Eran todos vasos. Había pala, había garfio, había despabilador, había de todo tipo de instrumentos para el servicio. Pero ¿cómo se llamaban todos esos instrumentos? El nombre, vasos. ¿Qué le pusieron en ser? Nunca te van a hablar cómo se debe hablar para que nunca conozcas el lenguaje y hable ¿qué? ¿Otra cosa o los nombres de otro culto? Aquí vamos a ver cómo ocultan una palabra que le molesta muchísimo, porque desde el principio del siglo XX para la sociedad secreta y el ocultismo el pecado no existe. Entonces no se lo puede mencionar, y bueno, en la Biblia también está de más. Como ellos son de sociedad secreta, ahí un poco inquieta, molesta esa palabra, ¿no? Mejor poner algo al relativo. Vamos a segundo de Crónicas, capítulo 6, verso 24, versión Reina Valera 1960. Por haber prevaricado contra ti y se convirtieren, o sea, habla de la oración de Salomón, prevaricado. Usted sabe que el prevaricato no es un pecado común ni de cualquier persona, ni se aplica a cualquiera. Pusieron esa palabra con tal de que no esté la otra. Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569. Por haber pecado contra ti y se convirtieren, o sea, como para ellos el pecado no existe, dice, ¿para qué lo dejan en la Biblia? ¿Y qué pusieron? Si hubiesen prevaricado. Y así está el texto. Todo cambiado, todo modificado, las palabras no son las que corresponden. Usted va a hablar de otra cosa, ¿no? Así está. Segundo de Crónica, capítulo 6, verso 41, versión Reina Valera 1960, dice: acá se hace un cambio también de palabras y bueno, eso va a ser otra cosa. Tú y el arca de tu poder, la oración de Salomón, el arca dice de tu poder. Ahí es un cambio de palabra. Oh Jehová Dios, se han vestido de salvación tus sacerdotes
y tus santos se regocijen en tu bondad. Tus santos. Bueno, la palabra poder está por algo cerca y tus santos, a esa te la debo. La añadimos por otras palabras que no nos gustan, por lo menos en este contexto, dijo Eugenio Nida, y bueno, la equivalencia dinámica, ¡pum!, salió con la inteligencia artificial este versículo. Tú y el altar de tu fortaleza, fortaleza en lugar de poder. Algo distinto. Habla de poder, pero de distinta manera. Sea el Señor Dios vestido de salud, sean vestidos de salud tus sacerdotes y gocen de bien tus misericordiosos. No quisieron poner la palabra misericordiosos, es un contexto que no le gustó, y que hicieron, pusieron tus santos. Entonces, usted habla de una cosa y el texto realmente hablaba de otra. Y el Señor dice, ¿qué le está pasando al ministro? Está hablando cualquiera. Si ahí nunca se habló, claro, está usando la Reina Valera 60. Pobrecito. Pobre. Bueno, nadie le dice nada, pobre, está hablando cualquiera. Vamos al segundo de Crónica, capítulo 9, verso 4, versión Reina Valera 1960. Aquí está, mire el cambio que hicieron aquí. Esto sí que, yo viendo, es un bochorno, una burla, un aborrecimiento al testimonio de Dios y a la historia sin igual. Pero bueno, para muchos es algo que sí, que ahí está, tenemos todo ahí, hermano, dicen los empleados del sistema. Segundo de Crónica, capítulo 9, verso 4, versión Reina Valera 1960, dice, su maestresalas y su vestido, y la escalinata, tenemos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Se quedó sumamente asombrada al ver la escalinata por donde subían. Bueno, vamos a ver qué dice el texto receptus, si va a hablar lo mismo usted. Casiodoro de Reina, 1569. Su maestresala y sus vestidos, y sus holocaustos que sacrificaba. Donde dice, y sus holocaustos que sacrificaba, nosotros tenemos, y la escalinata, la escalera. Ella se asombró de los holocaustos que sacrificaba. Nosotros hoy tenemos que la escalera se asombró. Y sigue diciendo, en la casa del Señor no quedó más espíritu en ella, en Yoc, quedó asombrada. O sea que ella estaba asombrada del servicio que se hacía a Dios, y ellos dijeron, no, la reina de Saba no se puede asombrar del servicio a Dios, del culto a Dios, pongamos de la escalera que hizo Salomón. Qué bochorno, ¿eh? Así es, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, ¿eh? No se sorprenda que todo está así, ¿eh? Segundo de Crónica, capítulo 9, verso 7, versión Reina Valera 1960, aquí cambian la definición, ponen generalidades en vez de definir género. Bienaventurados tus hombres, y dichosos estos tus siervos. Tus hombres, eso es generalidad. Eso dijo la reina de Saba, no. Bienaventurados tus varones, y bienaventurados estos tus siervos. Cuando dice tus hombres, se refiere a varón o mujer indistintamente, todos los que están ahí. No, ella está hablando de los varones solamente. Las mujeres quedaron afuera. Discriminación, fuera pañuelos verdes. ¿Vio? O sea que esta mujer segregaba ciertas cosas, ¿vio? La reina de Saba. Bienaventurados tus varones y bienaventurados estos tus siervos. No estaba hablando indistintamente, estaba hablando directamente. Bueno, así, cuando usted tiene que hablar, predicar y definir un sermón, un mensaje, una definición, va a tener que decir, a esa se la debo con este desastre. Vamos a ver cómo algo que el texto bíblico define en la situación, en una situación ellos le ponen otra. Bueno. Segundo de Crónica, capítulo 10, verso 19, versión Reina Valera 1960. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Sabemos que la división la produjo Dios por la rebeldía de Salomón.
¿Qué dice realmente el Textus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569? Así se rebeló Israel de la casa de David hasta hoy. O sea que originalmente habla de rebelión, que es el testimonio que así fue. Nosotros apartó solamente, nada más. Y así en varias partes en donde hay rebelión, hay rebeldía, que tenemos, se apartó, se alejó. ¿Y usted qué va a definir ahí? Veamos otro caso. Segundo de Crónica capítulo 21, verso 10, versión Reina Valera 1960, dice: Edom se libertó. Acá tenemos otra definición sobre lo mismo. Del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó. ¿Eso pasó? ¿Se libertó? Bueno, ellos que quedaron libre de cierta situación podían hablar así. Pero así habló Dios, así habla el Textus Receptus, no. Vamos a ver. Textus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569. Edom quedó rebelado, sin estar bajo la mano de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna, sería. O sea, del lado de Judá se hablaba de rebelión, de rebelarse contra la autoridad, que era lo que realmente sucedió. ¿Qué tenemos nosotros? Se libertó. Va a hablar lo mismo y bueno, por fe quizá lo pueda hacer. Vamos a ver aquí otra situación en donde un tema semejante a esto ocurrió en el monte Sinaí, ¿vio? Cuando Aarón hizo el becerro de oro y todo. El lenguaje que se habla es este de aquí, que es totalmente desconocido para la iglesia hoy, porque tenemos otra cosa. Vamos a ir a ver qué tenemos hoy y después vamos a ver el lenguaje que se habló realmente en ese momento. Segundo de Crónica capítulo 28, verso 19, versión Reina Valera 1960 dice: Por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente. Bueno, acá está hablando del rey, él sí podía cometer prevaricación, porque era una autoridad política, gubernamental, él sí, a él se le aplica la palabra prevaricación. En otras casos no. Pero dice desenfrenadamente. Esa palabra es para tapar dos palabras. Vamos a ver qué dice el Textus Receptus. Casiodoro de Reina 1569. Por cuanto él, o sea Manasés, había desnudado a Judá y había rebelado gravemente contra el Señor. O sea que cuando habla de rebelarse pone prevaricado. Y cuando dice desnudado ponen desenfrenadamente. Sí, es la consecuencia secundaria, pero ¿qué es lo que es el lenguaje que se habla? Desnudado. A esa misma forma de hablar es la que se menciona allí, que el pueblo estaba desnudo, no porque algunos se han sacado la ropa, ahí en el monte Sinaí. Y en estos actos de Manasés también. Pero no habla de eso, habla de demostrar su adoración a los ídolos. Y su rebelión contra Dios. ¿Qué pusieron? No, esas palabras afuera. ¿Va a hablar usted lo mismo? No va a poder hablar, no va a poder entender el mensaje de Dios, no va a poder entender a Dios porque es otras palabras, son otras cosas. Eso es una confusión, un desastre. Segundo de Crónica capítulo 28, verso 22, versión Reina Valera 1960 dice: Además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, el rey de Asiria, añadió mayor pecado contra Jehová. Acá pusieron la palabra pecado. ¿Y sabe por qué? Porque no habla de eso. Porque es más chiquito que lo que él hizo. Y porque define la palabra lo que él había hecho. Entonces no pone una palabra que se da para todo, para lo que quiera. Y estos protestantes cuando lean, bueno, que lo hagan como quieran. Democracia pura, ¿vio? Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Además el rey Acab, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió prevaricación. Claro, el rey sí puede hacer eso, y ese delito se le puede atribuir. Prevaricar es eso, es de las autoridades contra el Señor. ¿Qué pusieron ellos para no ver la gravedad de lo que hizo?
y del pecado definido como corresponde, mejor ponemos pecado y que ellos elijan el caso. Se lavaron las manos a los Pilatos, ¿vio? Vamos a otro caso, segundo de Crónicas, capítulo 33, verso 9, versión Reina Valera 1960. Vamos a ver cómo una palabra no define ni tiene el impacto que tiene lo que el Señor dice y lo que Él habló. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. O sea, hizo que anden por lugares no convenientes. Bueno, vamos a ver qué dice el Textus Receptus Casiodoro de Reina 1569. Así que Manasés engañó a Judá y a los moradores de Jerusalén. Los engañó. ¿Es lo mismo? Bueno. Así hay muchas cosas que cuando usted mira el contexto en el Nuevo Testamento y ve la palabra puesta ahí es un despropósito. Porque esa palabra nunca puede ir ahí porque todo el contexto es de otra palabra. Y así se ha hecho varias cosas. Es para otro tema. Pero esto mismo que tenemos acá, Manasés se engañó y nosotros hizo extraviar. Sí, a través del engaño ellos se extraviaron, que es la consecuencia, pero el engaño habla de una maldad más grande. Bueno, define la maldad, ¿no? Eso no quisieron. Segundo de Crónica, capítulo 36, verso 10, versión Reina Valera 1960, dice: a la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, junto con los objetos preciosos de la casa de Jehová. Juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová. Por no decir el nombre y el lenguaje del pueblo de Dios, pusieron objetos preciosos. ¿Qué dice el Textus Receptus Casiodoro de Reina 1569? Juntamente con los vasos preciosos. Ese es el lenguaje que el pueblo de Dios tiene que saber. El lenguaje de la historia, el lenguaje que nosotros debemos tener hoy. ¿Qué tenemos? Objetos preciosos. Secularizado para otro lado. Ahora ingresamos en Esdras, capítulo 7, verso 12, versión Reina Valera 1960, dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdotes y escriba erudito, en la ley del Dios del cielo, paz. Acá, Artajerjes, tenemos nosotros que lo define como erudito. ¿Era eso? Claro, sí lo era, pero a eso, ¿así hablaba Artajerjes? No. Esa era la pena chiquitita. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo Artajerjes? Sacerdote, escriba perfecto de la ley del Dios del cielo. O sea que él lo definió como lo que es perfecto. No le gusta esa palabra que pusieron. Conformate con erudito. El resto te la debo, que nadie se entere. Esdras capítulo 8, verso 36, versión Reina Valera 1960, dice: y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río. Aquí vamos a ver cómo usan la palabra sátrapa para todo. Cuando el Textus Receptus hace la separación, o sea, se define cómo corresponde cada cosa. No, ahí ponen sátrapa y conformate, tranquilízate, conformate. Estamos trabajando los expertos, los eruditos en distintas lenguas antiguas, arcaicas, de todo. Estamos mintiendo, pero que nadie se entere. Mire qué dice. ¿Qué dice el Textus Receptus ahí? Y le dieron los despachos del rey a sus gobernadores y capitanes del otro lado del río. ¿Qué pusieron hoy? A sus sátrapas. Y si eso eran, y es sinónimo, si nosotros tenemos la misma palabra y es más sencillo y no necesitamos un diccionario persa para saber qué dice ahí, ¿por qué me pones una palabra persa? Para ocultar, para destruir el testimonio, para dificultar la comprensión y para que al leerlo leas cualquier cosa. Así trabaja este grupo de personas. Desgraciadamente y lamentablemente ese es el pensamiento, esas son las acciones y las evidencias están puestas a la luz. Vamos a otra cosa, a otro cambio. Esdras capítulo 10, verso 11, versión Reina Valera 1960. Ahora pues, dad gloria a Jehová,
Dios de vuestros padres. Eso dice, se cambió el lugar donde dice, dad gloria a Jehová. Esa misma forma de oración se utilizó cuando Josué lo llamó a Acán y le dijo, dad gloria a Jehová. Pero eso se preguntaba, no, dad confesión, di lo que has hecho. Entonces ponemos palabras alusivas y ¿qué era? Ya se sabrá. ¿Qué dice el Textus Receptus Casiodoro de Reina 1569? Ahora pues dad confesión al Señor, Dios de vuestros padres. ¿Qué tenemos? Dad gloria a Jehová. Y el que no entiende los lenguajes y no conoce la palabra, qué sé yo. Vamos a Nehemías capítulo 13, verso 9, versión Reina Valera 1960. Y dijo que limpiasen las cámaras e hizo volver allí los utensilios. Esa palabra, los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Pusieron utensilio en dónde? E hizo volver allí las alhajas de la casa de Jehová. O sea, acá se usa una palabra, alhajas, que no define, no se usa el término vasos, que es el que corresponde, se seculariza un poco, pero está hecho en el texto bíblico, cuando volvieron de Babilonia, así que está bien. Pero ¿qué siguen haciendo ellos? Ponen utensilios, el lenguaje de otro culto. Y de esa manera toman de un lugar y pasan una palabra inapropiada a otro lugar y hacen un desastre en el testimonio y la declaración. Una maldad sin igual. Nehemías capítulo 13, verso 17, versión Reina Valera 1960 dice, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando el día de reposo? ¿Estaban profanando el día de reposo? Sí. ¿Pero qué día es ese? Porque cuando uno no tiene trabajo, descansa todos los días. ¿Cuál será? ¿O hay un día o no hay día? Bueno, como ese era un día muy especial, era un solo día y era el único que había problema. ¿Tenía nombre? Claro, tenía su nombre. ¿Y por qué no está aquí, en la Reina Valera 60? Porque lo sacaron. ¿Por qué lo sacaron? Porque quieren tapar algo muy importante, que cuando llegue al Nuevo Testamento y esté ahí, usted se va a enterar de cosas que no va a poder creer, que todo lo hicieron comenzando a tapar y poner el día de reposo y sacar el sábado, para que no se lea y se entienda qué pasó en los evangelios y en las epístolas. Al poner el día de reposo se puede modificar y tapar cosas que no quiere la ramera que se sepa, pero bueno, tenga paciencia hasta que lleguemos ahí. Entonces, en vez de decir el lenguaje de Dios, se puso día de reposo. ¿Qué dice el Textus Receptus Casiodoro de Reina 1569? Profanando así el día del sábado. El sábado era, el día del Señor, lo que el Señor pidió. El sábado. Ellos pusieron el día de reposo y el que no sabe de qué se habla porque no conoce la historia, lee la Biblia para informarse de lo que Dios dice, nunca va a saber que ahí está hablando del sábado. Y si escuchó algo, no lo va a poder asociar fácilmente porque habla del día de reposo, no define nada. Vamos a Esther, capítulo 2, verso 17, versión Reina Valera 1960. Aquí dice lo siguiente, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Bueno, aquí hay una palabra, benevolencia. Ese era lo que halló realmente Esther para con el rey. No exactamente. ¿Y por qué está ahí? Para ayudar a que no se entienda. Vamos al Textus Receptus Casiodoro de Reina 1569. Y halló gracia y misericordia. Misericordia. Quiere decir compadecerse de las personas más de lo normal. Benevolencia es lo elemental. Entonces, ¿qué sucede? ¿Va a hablar igual? Va a tener que decir como dijo un conocido.
A esa te la debo, no vas a poder hablar. Aquí vamos a ver cómo usan un término para referirse a las autoridades cuando en realidad se hablaba de otra cosa. Y el lenguaje en español lo permite, así que no era necesario. ¿Pero por qué lo usan? Para complicar el tema. Esther capítulo 3 verso 12 dice: Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo mandado, a lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los sátrapas, esa palabra, que define autoridades en el imperio persa. Pero en español tenemos el sinónimo. ¿Y por qué no está en la Reina Valera 60? Porque la quieren complicar. ¿Qué es lo que va en ese lugar? Textus Receptus Casiodoro de Reina 1569. Conforme a todo lo que mandó Amán a los príncipes. Era re fácil. Ponían los príncipes y todo entendemos. No pusieron a los sátrapas. Olvídese. Y también muchas veces le voy a decir que se usa esta palabra en un términos ocultista, en definiciones de sociedades secretas y de integrantes de la misma, que utilizan esta palabra para entenderse entre ellos, mientras que tú entiendes otra cosa. Doble discurso, doble lenguaje. Es perversión total esto. Vamos a ir al último cambio de los libros históricos de esta sección. En la próxima sección vamos a continuar con lo que son los libros poéticos y los cambios que han hecho ahí. Con este programa ya concluimos la parte de los libros históricos y cambiamos de sección. Entonces vamos a este último versículo. Todo lo que he mencionado es una selección para demostrar los hechos. En la realidad, en el Antiguo Testamento hay 2.318 palabras cambiadas. Muchas se reiteran porque habla de autoridades gubernamentales y entonces ponen siempre las mismas y tapan las que iban. Bueno, entonces eso se repite varias veces. Y así distintas palabras y modificaciones y traslaciones para cambiar totalmente el panorama y tú hables otra cosa. No hables ni puedas dar el testimonio fiel como Dios lo dejó. Hables otra cosa, vayas a otro lado, estés divagando por cualquier lugar, no por lo que Dios habló. Esther capítulo 9, verso 3, versión Reina Valera 1960 dice: Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. O sea, él no padre, sino el que crió a Esther, el hombre que crió a Esther. Los sátrapas tenían miedo. Vamos a ver qué dice el Textus Receptus. Casiodoro de Reina 1569. Y todos los príncipes de las provincias y los virreyes. O sea que en lugar de poner virreyes, que muy bien lo conocemos, en el español pusieron los sátrapas. Y arreglate. Si es metafórico, si es directo, si es alegórico, bueno, haz como puedas. ¿Qué le parece a usted esta situación? Y pusieron anteriormente sátrapas refiriéndose a los príncipes. Y en otro lugar ponen sátrapas refiriéndose a los gobernadores. Por eso había un chiste que viene al caso, pero no lo voy a contar porque no sé contar chistes, pero decían, en español todo se dice igual. Si vos hablas de alguien que pide algo, se le dice manguero. Si tú hablas de alguien que va a apagar un incendio, se le dice manguero. Y si tú utilizas para regar alguna cosa, se le dice manguero. En español todo se dice igual. Así había un chiste. Pero ¿qué pasaba? Él no entendía el lenguaje, no sabía definir las palabras, y entonces para él era todo lo mismo. Todo decía lo mismo. Sucedía con los inmigrantes que venían aquí a nuestro país. Pero no era que era todo lo mismo, él no entendía el significado de las palabras. Aquí ponen la misma palabra para todos los términos similares. ¿Qué es eso? Una confusión. Pero bueno, hicieron eso. Llamar de igual modo a cosas que no son iguales. Bueno, Dios le bendiga. Continuamos en la próxima audición con una nueva sección. Dios te bendiga.
y hasta entonces.